Buenas tardes a todas y a todos. Vamos hoy con la misma dinámica de todas las clases. Comenzamos ahora a las 8:05. Terminaremos de la exposición y luego se abrirá el turno de preguntas y respuestas y que a partir de ahora pues la podréis seguir enviando por el chat, o también ahora podremos abrir el micro y será otra manera a través de la cual pues podréis hacer las preguntas. Y también se enviará el PDF de la charla por el chat, como hacíamos siempre. Posteriormente pues lo colgaremos en la web de Basanta. Bueno, hoy hay algunas novedades. Vale. Hoy hay algunas novedades. Bueno, hoy veremos la lección 9, pero vamos a ver antes unas importantes novedades. Las he puesto aquí en la pantalla para que las veáis. Son 3 novedades. Novedades relativas a preguntas y respuestas, novedades a la evaluación cada 10 lecciones que vamos a poner en marcha a partir de la siguiente lección, porque hoy es la 9ª, dentro de 15 días tendremos la lección número 10 y luego también la novedad de que vamos a crear una tutoría voluntaria para quien lo desee. Vamos a explicar las novedades, lo primero. Como vais leyendo, ¿no? Es a partir de ahora las preguntas de cada lección, además de enviarlas por chat durante la sesión de Zoom, se podrán hacer por el micrófono. Para solicitar el turno para hablar, solo hay que darle al botón de reacciones que está abajo, en la parte inferior, y pulsar el primer símbolo de levantar la mano. ¿De acuerdo? Entonces pulsáis ahí y Rosa liberará el micro pues, para que podáis hacer la pregunta. Luego, una vez que hagáis la pregunta, pues Rosa volverá a hacer el micro y si tenéis luego alguna otra pregunta, volverá a hacer lo mismo, abrirá y cerrará el micro. Entonces, además de poder mandar las preguntas por el chat o hacerlas hoy mismo, también las personas que se lean con anterioridad la lección, pues pueden enviar las preguntas a mi correo personal. Entonces pueden enviar las preguntas a mi correo que está abajo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos con el sistema de evaluación y vamos a explicarlo. Hemos establecido un sistema de evaluación voluntario para quien quiera. Entonces, al terminar cada bloque de 10 lecciones, recordar que hay 40 lecciones en total en la naturaleza del alma, se mandará un cuestionario a quien lo solicite. Bueno, seguramente también el cuestionario estará colgado en la web del World Teacher Task de Basanta, Barcelona. Y en ese cuestionario habrán 20 preguntas sobre ese bloque de 10 lecciones. Quien quiera puede rellenar las respuestas y enviármelo a mi correo electrónico y yo le contestaré al cabo de unos días y le diré, en mi opinión, si está asimilando correctamente las lecciones o si pues, necesita alguna pauta, algún consejo, si fuera absolutamente necesario. ¿De acuerdo? Bien, entonces esto es una evaluación que ponemos en marcha a partir de ahora y haremos en el cuestionario dos preguntas para cada lección. Esto también lo encontraréis en el PDF. En el PDF, esto que estamos explicando está incluido también para que podáis repasarlo. Y bien, la tercera novedad es la tutoría voluntaria. Se establece un sistema de tutoría en el que podréis realizar pues, cualquier consulta o duda que tengáis. También podéis aportar sugerencias para el mejoramiento de este curso, así como también podéis decir qué temas o sugerir temas espirituales que pensáis que puede ser interesante ofrecer como complemento del curso,
Me refiero que se crea un canal abierto conmigo, en principio, y que esta tutoría, evidentemente, es voluntaria y que también es anónima. Para ello solo tenéis que solicitarlo enviando vuestro correo al mío y yo ya os tendré en la base de datos con vuestro correo. De momento soy el único tutor, pero en el caso de que esto genere mucho trabajo, entonces otras personas cualificadas que me ayudan pues harán de tutores. Y simplemente pues, con estos pequeños cambios lo que pretendemos es que haya una mejor comunicación y una mayor participación por parte de las personas que están siguiendo este curso y atender mejor, evidentemente, vuestras necesidades, que haya un mayor feedback con vosotros para saber realmente qué necesitáis e intentar pues, ayudaros en esas necesidades. Bueno, pues estas son las 3 novedades relativas a las preguntas y respuestas, que también se abre el micrófono a partir de ahora. Luego la evaluación cada 10 lecciones para quien quiera, de manera voluntaria, y habrá también una tutoría voluntaria también para quien quiera. Bueno, pues vamos ya con la lección de hoy, que tiene que ver esencialmente con la energía del tercer rayo, la actividad inteligente, y en esta lección lo que se explica o se dan a conocer son los prerequisitos para la construcción consciente de formas, el amor como energía y fuerza primaria en la construcción de formas, la perfección del propio instrumento como primera actividad inteligente. Se habla de la polarización mental, amor en la mente, voluntad subordinada y la aspiración al servicio, y la adaptación consciente y control del instrumento, se refiere al control de la personalidad. Bien, vamos con el primer epígrafe. Es el amor como energía y fuerza primaria en la construcción de formas. Cuando el alma inunda la personalidad o infunde a la personalidad con la energía del amor, que hemos de recordar que el amor es la conciencia misma de nuestra alma, entonces empieza a despertar la característica del alma, que es la actividad inteligente, en relación con la capacidad del ser humano de ser un constructor, un creador. Entonces la actividad inteligente comienza a hacer su aparición solo cuando el alma infunde a la personalidad esa energía que es la energía del amor. Por tanto, hasta que el amor no está suficientemente desarrollado, pues la energía de la inteligencia divina pues no puede trabajar creando esas formas, moldeando esas formas que son la expresión del tercer rayo de la actividad inteligente. Recordemos que en las lecciones previas vimos que una definición del tercer rayo del planeta es la aplicación inteligente de la mente en el amor. Eso es el tercer rayo, la aplicación inteligente de la mente en el amor. Eso significa que el corazón tiene que estar unido a la cabeza y que la mente del ser humano ha de estar inundada por el amor. La actividad su actividad es una aplicación inteligente del amor en todo momento y lugar. Esto ya lo vimos en la clase anterior. La característica de una persona que está en el camino espiritual, que ya ha sido un aspirante o una aspirante y empieza a entrar, a caminar, dando los primeros pasos como discípula o discípulo probacionista, pues lo que tiene que hacer siempre es inundar su mente con el amor, que es la aplicación del tercer rayo. Solo así, dice el maestro, se puede llegar al arte y la ciencia de la construcción de formas, que es la manera en que trabaja el mago blanco.
que trabaja con una devoción creciente para manifestar el plan divino dentro de la humanidad. El discípulo moldea la sustancia de aquellas formas que llevarán la conciencia del plan divino a la manifestación. Se refiere a la sustancia mental, a los pensamientos, a la sustancia emocional, a los deseos y también a la palabra y los actos. Por tanto, toda esta sustancia de los tres planos, pues cuando el discípulo probacionista está acostumbrado a pensar amorosamente, continuamente, pues empieza a querer, evidentemente, colaborar con el plan divino. Lo siente, de alguna manera, mejorando este mundo, ayudando a los demás. Y empieza a trabajar, primero inconscientemente, pero luego poco a poco empieza a trabajar conscientemente con la sustancia de las formas mentales, emocionales y finalmente etéricas y físicas, convirtiéndolo posteriormente en un verdadero mago blanco, que son todos los discípulas y discípulas y todos los iniciados de la jerarquía. Blavatsky dice que los seres humanos al comienzo de su evolución, por ignorancia, todos son magos, todos hemos sido magos negros. ¿Por qué? Porque hemos creado esas formas mentales, emocionales y físicas, pues con propósitos puramente egoístas y materialistas, y que se apartan del plan divino. A medida que vamos ganando en sabiduría, es cuando empezamos a aprender a crear de esa manera, pero ya más conscientemente, todas esas formas mentales, emocionales y finalmente físicas que se manifestarán físicamente en el mundo y que van a ayudarán a plasmar y a manifestar el plan divino tal como los maestros conocen y sirven. Los maestros conocen y sirven el plan divino y nosotros estamos aprendiendo a conocerlo mínimamente y a servirlo mínimamente. En pequeña escala, pues nos estamos acercando al ejemplo de la jerarquía, que son los verdaderos magos blancos que trabajan manifestando el plan de Dios. Bien, en el tema de la construcción de formas, lo primero que hay que entender es que el probacionista utiliza la construcción de formas primero y ante todo para perfeccionar su propio instrumento. Trabaja en la construcción de formas para perfeccionar su propia personalidad y de esa manera se va entrenando para el futuro, para ser un mago blanco, un discípulo del Cristo. Entonces, poco a poco empieza a trabajar perfeccionando su propio instrumento y poco a poco su instrumento y cada aspecto de su vida se va conformando pues con esa verdad subjetiva que él presiente, que ha captado y que solo después de que él demuestre que se ha trabajado su personalidad lo suficientemente, es solo cuando la jerarquía puede confiar en él o en ella para trabajar como un mago blanco para la humanidad necesitada. Bien, lo importante es entender que nosotros cuando servimos a los demás, cuando ayudamos a los demás, lo hacemos inevitablemente a través de nuestros tres cuerpos. Servimos a través de la mente, servimos a través de nuestro cuerpo emocional y servimos a través de nuestro cuerpo etérico y físico. Entonces, tenemos que asumir que no podemos servir a la humanidad hasta tener
unos vehículos perfectos, no, tenemos que aprender a trabajar y a servir y ayudar a los demás a través de los vehículos que tenemos. Y son vehículos evidentemente todavía imperfectos, son impuros y vibran con cierta tasa de frecuencia densa comparado con la frecuencia a la que vibran los cuerpos de los discípulos avanzados y los iniciados, pero es lo que tenemos. Entonces, trabajando con nuestros cuerpos es como finalmente se les puede confiar a los discípulos en la etapa del discipulado aceptado, se les puede entonces empezar a confiar los verdaderos secretos de la magia blanca. Bien, vamos entonces ahora a ver la perfección del propio instrumento como primera actividad inteligente. La perfección del propio instrumento como la primera actividad del tercer rayo. Entonces, ¿qué es un instrumento perfeccionado? Bueno, un instrumento perfeccionado, una personalidad perfeccionada es simplemente pues lo que hace referencia a lo bueno, a lo verdadero y a lo bello que tenemos dentro y que eso se tiene que expresar hacia afuera. En ese proceso de expresar y manifestación la verdad, la belleza y la bondad que tenemos en nuestro interior y que son las energías de nuestra propia alma, pues es como poco a poco se va perfeccionando la personalidad. Un instrumento perfeccionado no tiene nada que ver con tener buena salud, ni tiene nada que ver con tener una apariencia bonita, ni tiene que ver con recursos económicos que tengamos, ni posición social, ni estatus, ni nada parecido. Una persona, un discípulo puede tener mala salud, puede incluso estar en la cama impedido, no poderse levantar y sin embargo puede hacer un enorme servicio al mundo para la jerarquía. Porque decimos un instrumento perfeccionado no se refiere a gozar de buena salud. De hecho, en el discipulado, pues debido a que el karma se va acelerando, pues muchas veces pues van saliendo más enfermedades de las que teníamos antes de entrar en el camino espiritual. Pero esto es porque el karma se va acelerando. Pero ya hemos dicho muchas veces que Dios puede apretar, ¿no? El karma puede apretar, pero nunca ahoga. Por tanto, que sepamos que el instrumento perfeccionado no tiene que ver con estas cosas externas, sino que tiene que ver esencialmente, como iremos viendo, con la conciencia, con la consciencia. Bien, ahora hablamos de la polarización mental, amor en la mente, voluntad subordinada al alma y la aspiración al servicio cuando se emprende el camino de la magia blanca. Por cierto, ahora me viene a la memoria que Kumar ha dado al menos 2 seminarios diferentes, uno en Suiza y creo que otro fue en India, sobre la magia blanca. Lo digo porque también pueden ser interesantes que los podáis estudiar y en las transcripciones de las conferencias y cursos de Kumar, pues ahí estarán esos dos seminarios. Bueno, entonces es el aspecto conciencia el que determina la condición del instrumento. El aspecto conciencia. Es decir, qué tipo de conciencia estoy yo irradiando a través de mis cuerpos. Y esa es la pregunta más importante. No es, pues, cuál es mi salud o el estatus social o económico. No. Es cuál es la influencia de mi alma, de mi conciencia a través de mis cuerpos. La influencia de mi conciencia que está irradiando a través de mis cuerpos. Esta es la pregunta clave. Luego, el maestro Saint Germain nos da unos prerequisitos
antes de los requisitos, porque esos requisitos los veremos en las lecciones más adelantadas. Ahora habla de los prerequisitos para empezar a dar los primeros pasitos dentro del arte y la ciencia de la construcción de formas. Entonces, dice, en primer lugar, tiene que haber un cierto grado de polarización mental. Hemos hablado, y seguiremos hablando muchas veces, de la necesidad de trasladar la polarización emocional a la polarización mental, desde el plexo hasta el centro entre las cejas. Entonces, dice que por lo menos tenemos que ser capaces de mantener la mente durante 3 minutos fija en un pensamiento, en una reflexión, en una idea. Mínimo 3 minutos. Y que la mayoría de los estudiantes, debido a las habilidades que han desarrollado al tenerse que ganar la vida, a practicar la meditación o la autoeducación, en general esta polarización mental pues está bastante desarrollada. Segundo, dice la capacidad de expresar amor desde el nivel mental. Es decir, que todos nuestros pensamientos estén inundados con el amor. Y de esa manera, poco a poco se va controlando el cuerpo astral o emocional. Y dice, esto no es tan común. Y la mayoría de los estudiantes todavía no han adquirido todavía esta capacidad. Esencialmente porque todavía estamos muy autocentrados en el ombligo. Estamos en nuestra vida en general, pues gira bastante alrededor de nuestros deseos, nuestras necesidades. Y bueno, a veces o muchas veces se nos olvida, ¿no?, pues que todos los pensamientos que tengamos tienen que estar infundidos o inundados de ese amor. Por eso dice que no es tan común, y que la mayoría de los estudiantes, bueno, simplemente no han adquirido todavía esa capacidad y que pues se están preparando. Y añade que la técnica de transmutación que se dio en la lección anterior, en la lección 8, ayudará al aprendiz sincero en su esfuerzo para responder a ese prerequisito. El tercer prerequisito, dice, es una voluntad desarrollada. Por tanto, el aspecto voluntad, lo que llamamos Atma, por encima de Buddhi, eso tenemos que empezar a desarrollarlo. Y eso se desarrolla principalmente a través de implantar pequeñas disciplinas en el plano físico, en el mundo físico y en el cuerpo físico. Atma, la voluntad, se refleja como en un espejo inverso en el físico, en el cuerpo físico. Así como Buddhi, el amor sabiduría, se refleja como en un espejo en el cuerpo emocional, y la mente superior, manas, se refleja en la mente inferior. Por tanto, tenemos que ir adquiriendo una voluntad desarrollada. Y esa voluntad desarrollada tenemos que irla poco a poco subordinando a la voluntad divina, a lo que entendemos que es la voluntad de Dios. Por tanto, el discípulo o la discípula en probación pues empieza a aceptar la voluntad de Dios y empieza a intuir y a ver que detrás de todas las circunstancias está el plan divino. Detrás de todas las situaciones de nuestra vida, el plan divino se está desarrollando. Aunque no comprendamos muchas veces mentalmente, pues que es así. Pero todos los caminos místicos y esotéricos nos enseñan que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Y esa voluntad de Dios es lo que se llama el plan divino y que se va manifestando en todas nuestras situaciones. Y eso poco a poco, pues podemos irlo descubriendo. Y por último, el cuarto prerequisito es una intensa aspiración para utilizar la mente
en beneficio de la humanidad. El estudiante no busca el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que busca solo el conocimiento pues para poder ayudar mejor a los demás, a la humanidad. Luego, el primer concepto que el discípulo, estudiante, tiene que aprender, conforme se va acercando a esta ciencia, la magia blanca, es que las formas a las cuales tiene que empezar a prestar atención son las formas que existen en nuestra conciencia. Porque esas formas que existen en el mundo mental, en el mundo emocional y en el mundo de la palabra y en el mundo etérico-físico, esas formas son las que finalmente se manifestarán aquí, en el plano físico y en el cuerpo físico. Por tanto, pues tenemos que empezar a pensar, bueno, pues qué pensamientos tenemos en relación con todas las cosas que nos pasan en la vida, qué es lo que sentimos, qué patrones y creencias sostienen nuestra conciencia y que al final condicionan nuestra vida. Por tanto, es en el mundo interno donde tenemos que empezar a prestar la máxima atención a esas formas mentales, pensamientos, a los deseos, a las emociones, a las palabras que finalmente se manifiestan en el cuerpo físico y en el mundo físico. Entonces, a medida que nos vamos estudiando profundamente sobre qué formas hay en nuestra personalidad, mente, emociones y cuerpo físico, pues entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿esto es lo que haría el alma en este momento? ¿Este modelo o esta expresión es lo que expresaría mi alma, mi yo superior, mi Cristo interno, mi ángel solar? O a veces decimos, ¿y esto así se expresaría un maestro de sabiduría? Y de esa manera vamos viendo cuál es el modelo ideal de expresión, que es el modelo de expresión de nuestra alma. Entonces, a partir de esa comparación entre lo que vemos, lo que observamos en nuestros tres cuerpos y ese modelo ideal que intuimos y sentimos que es lo que debería ser, cómo deberíamos comportarnos, pensar, hablar, etcétera, pues todo eso tenemos que entonces empezar pues a establecer esas comparaciones y a medida que somos sinceros, poco a poco nos vamos haciendo lentamente cada vez más receptivos al plan que nuestra alma ha diseñado. Entonces, después de recibir esa visión desde ideal del alma, de lo que es lo ideal, de cuál sería nuestra personalidad ideal, de cómo sería nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, entonces lo aceptamos y nos ponemos a construirlo con el ojo de la mente. El maestro tibetano en los libros de Alice Bailey hace mención muchísimas veces a la técnica, le llama la técnica como si. Aquí no le he puesto, pero podéis hacer una búsqueda en sus libros, técnica como si, entre comillas. Y dice que el aspirante, el discípulo en probación, a medida que va pensando como si fuera el alma, que va sintiendo como si fuera el alma, va hablando como si fuera el alma y va actuando como si fuera el alma, pues empieza a construir esa nueva personalidad. Entonces, aquí el maestro Saint Germain dice lo mismo con otras palabras. Dice, una vez que percibimos esa visión del ideal
de nuestra personalidad desde el alma, lo aceptamos y nos ponemos a construirlo con el ojo de su mente, con el ojo de la mente. Entonces, pues vamos construyendo esas formas de pensamiento con cuidado, con tranquilidad, vamos construyendo ese modelo de virtudes que sentimos que es nuestra alma y que todavía no se han incorporado en la personalidad, y vamos construyendo en el mundo del pensamiento pues esas formas de expresión de nuestra alma, de lo que debería ser nuestra personalidad. Y lo hacemos conscientemente. Empezamos a dar los primeros pasos como creadores y vamos construyendo esas formas de pensamiento. Automáticamente las emociones siguen esas formas de pensamiento y finalmente eso se traslada también en la palabra, en la forma de hablar y finalmente a la actividad externa, y poco a poco pues conduce a un nuevo estado de conciencia manifestado en la personalidad. Por tanto, la actividad externa siempre del probacionista se relaciona con la armonización con el alma, el equilibrio y el orden divino, que son cualidades de nuestra alma. Y mientras hace todo esto, pues tiene que responder a las responsabilidades, sobre todo familiares, profesionales, grupales, ¿no? Y es la manera como también puede ir el discípulo o la discípula, pueden ir viendo cómo están, esos son los exámenes, puede ir haciendo los test, ¿de acuerdo? Y lo primero que hay que hacer es atender las demandas que forman parte de nuestro dharma o deber. Nuestro dharma no es karma, el dharma es los deberes sagrados de la vida. Si yo tengo un hijo, pues mi deber es cuidarlo. Si tengo unos padres mayores, mi deber o mi dharma es cuidarlos. Eso no es servicio, es un deber, forma parte de mi dharma. Entonces, pues a medida que vamos trabajando en la reconstrucción de esta personalidad mediante ese trabajo sutil de magia blanca que comienza con nosotros, pues vamos atendiendo de la mejor manera que sabemos y que podemos, pues nuestras obligaciones y responsabilidades, que es lo que se llama el dharma o deber. Bien, entonces la adaptación consciente a todas las circunstancias de la vida, esa adaptación consciente, pues es una de las primeras manifestaciones en el camino espiritual del tercer rayo, de la actividad inteligente. Entonces, el probacionista, pues con el paso del tiempo, aprende a adaptarse a su entorno. Al principio se revela, no entiende, le gustarían otras situaciones, otras circunstancias, y que serían mejor según él, ¿no? Pero con el paso del tiempo aprende a adaptarse a su entorno. Y finalmente es capaz de adaptar su entorno a lo mejor que hay en él. Pero al principio y en las primeras etapas tiene que aprender a adaptarse al mundo. Entonces, poco a poco, él y su vida externa se van adaptando al alma y poco a poco, gracias a esa adaptación, la ley y el orden divino, que esto es el séptimo rayo, se van reafirmando en su vida, en su conciencia y finalmente se reafirman en su vida física, en su cuerpo físico. Y esto da inevitablemente correctas relaciones con todos los seres, correctas relaciones con los reinos inferiores, correctas relaciones con los seres humanos
y también poco a poco correctas relaciones con los reinos superiores. Por tanto, la conciencia tiene esa habilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de nuestro alrededor. Y la conciencia crece a través de el proceso de adaptación. Normalmente las personas creen que es la resistencia al mundo externo, pero en realidad es lo contrario, es la adaptabilidad. Kumara ha hablado muchas veces que el discípulo tiene que ser como una caña de bambú. Tiene que aprender siempre a doblarse y adaptarse según sean las circunstancias. Y resistirnos a las circunstancias que la vida y nuestra alma nos trae, porque no hay ninguna circunstancia que el alma no nos traiga, pues ese proceso de adaptabilidad inteligente, por eso hablamos todo el rato de la inteligencia activa, de la actividad inteligente, es lo que produce esa capacidad de adaptación. Entonces, pone aquí algún ejemplo, dice que la conciencia crece debido a la experiencia de la adaptación y no a pesar de ella. La conciencia crece debido a la experiencia y no a pesar de ella. Y cuando esta adaptación se vuelve consciente, tenemos un rápido crecimiento. Por tanto, dejamos ya de luchar tanto, dejamos de luchar pues contra las circunstancias, contra las situaciones, contra las personas e intentamos adaptarnos, extrayendo lo mejor de nuestra alma. Y así poco a poco empezamos a cooperar con nuestra alma. Y de esta manera vamos entrando en ese estado de manera desapegada e impersonal y se va desarrollando el testigo, lo que llamamos el divino observador, el divino testigo, y más tarde podemos entrar ya en ese entorno que nos rodea como el actor. Pero entramos como actor solo después de hacernos conscientes del propósito de nuestra alma. Entonces, sea cual sean nuestras circunstancias, sea cual sea nuestra condición, enfermedad, pobreza, estamos en paro, problemas conyugales o de familia, etcétera, etcétera, dice, sea cual sea nuestra condición, nuestras circunstancias, nos adaptamos conscientemente y nos preguntamos, ¿cuál es la lección que tengo que aprender aquí? ¿Qué lección tengo que aprender en esta situación que la vida y el alma me está trayendo, me ha traído? ¿Por qué mi alma me ha proyectado en esta situación? Y poco a poco, a medida que vamos trabajando en esa capacidad de adaptación y vamos convirtiéndonos en el observador, pues empezamos a ver lo bueno, lo verdadero y lo bello que hay en todas las situaciones. Y buscamos el crecimiento de las condiciones que la vida nos trae, nos proporcionan, y poco a poco empezamos a ser seres que empezamos a irradiar ese flujo de energía positiva en el mundo. A medida que el discípulo y discípula en probación van avanzando en la construcción de formas, aprendiendo a reconstruir su personalidad, trabajando con el pensamiento, con el ojo de la mente, pues poco a poco empezamos a ver que todas esas formas forman parte de la sustancia inteligente, de la energía del tercer rayo, de la energía de la madre.
todas las formas del universo, incluidas las nuestras que generamos, todas esas formas forman parte de la madre, de la sustancia inteligente. Entonces, empezamos a ver que todas esas formas tienen un propósito y que ellas pretenden un objetivo. Por tanto, la primera forma del individuo es la que tenemos que considerar como ese instrumento. Y a medida que vamos trabajando, pues el propósito de la forma, el propósito de nuestra personalidad es revelado y percibido. El ser humano percibe las cualidades de su personalidad. Esa forma tiene la intención de reflejar y disponerlas a encarnar. Eso tiene que ver con la percepción de las cualidades o de las energías de los 5 rayos que forman nuestra personalidad. En este caso, nuestro instrumento sería el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. Esas serían las cualidades, es otra manera de explicar lo mismo. Entonces el ser humano percibe los rayos, los 4 rayos que acabo de mencionar, y cuál es la intención de estos rayos y cuál es el propósito que tienen estos cuerpos para expresar un servicio en el mundo gracias al alma. Por tanto, nuestra alma, antes de encarnar en su plan, en su propósito, decide siempre encarnar en cada encarnación con un equipo de rayos. El alma no cambia de rayo, pero en cada encarnación decide encarnar con un equipo diferente de rayos y elige el rayo de la personalidad, elige el rayo de la mente, de las emociones y del cuerpo físico. Y estos rayos que rigen su forma, esta forma, pues entonces tienen una intención, tienen un propósito. Y eso tenemos que descubrirlo. Porque no solo es importante descubrir el rayo del alma, también es importante ir descubriendo sobre todo el rayo de la personalidad, porque es como el alma se expresa en el mundo exterior. El alma es la energía que hay detrás. Podemos ser un alma de segundo rayo, de amor, sabiduría o amor y sanación, pero podemos luego expresar y matizar esa energía de sanación de 7 maneras distintas, debido a los 7 rayos de la personalidad. Podemos ser curadores a través de la voluntad, del primer rayo. Podemos ser curadores a través de el conocimiento, la sabiduría. Podemos ser curadores a través de los secretos de la naturaleza, a través de terapias, del masaje, de las flores de Bach, de la homeopatía. Podemos curar a través del arte, podemos curar a través de la devoción y podemos curar a través de la magia, de los rituales, del sonido. Entonces, es importante conocer el rayo del alma, pero también conocer cómo se va a expresar esa energía. Y se va a expresar en el mundo exterior a través de, esencialmente, el rayo de la personalidad. Los 3 rayos inferiores, mente, emociones y cuerpo físico, de hecho son subrayos del rayo de la personalidad. Por tanto, es importante, y aquí lo dice, percibir las cualidades, los rayos que tienen nuestros cuerpos, sobre todo el rayo de la personalidad. ¿Por qué? Porque entonces sabremos pues de qué manera tenemos que expresar la energía de nuestra alma en el mundo. Y vamos ya terminando. Hemos de recordar que la forma es actividad inteligente en manifestación, todas las formas, y que todas las actividades de la manifestación deben tomar siempre uno o más rasgos de frecuencia.
Y aquí el maestro hace referencia al ejemplo de las palabras. Dice que las palabras, los sonidos, pues son una forma de actividad que el pensamiento adopta al ponerse de manifiesto en el plano físico. Entonces, el propósito de la palabra es comunicarnos, relacionarnos, pero la meta de la palabra siempre es unificarnos con los demás. La meta de la palabra es unirnos en corazón y alma con los demás seres humanos, a través de esa comunicación o esa relación. Por tanto, todas esas formas en el mundo mental pues van tomando una expresión, una forma, pues a medida que van descendiendo, y la forma en que nos comunicamos la palabra pues indica cómo pensamos. Entonces, bueno, aquí se extiende un poco más sobre la importancia de observar las palabras, ¿no? Y una cosa que se da cuenta es que el discípulo, que es que hasta ese momento, pues la verdad, no habíamos puesto mucha atención pues en ese mundo interno, en ese mundo oculto de nuestros pensamientos, y se da cuenta de que tiene que empezar a ponerse manos a la obra. Tiene que ser más consciente de la vida de pensamiento, porque eso al final es lo que se traduce en una manifestación exterior. Empieza también a observar y a transmutar sus emociones en ese proceso de observación profunda, y finalmente también disciplina su actividad física para que esa actividad responda al aspecto alma. Empieza a darse cuenta que muchas veces sus actos externos responden simplemente al aspecto forma, a la personalidad. Pero el ideal siempre es intentar responder siempre al alma, que nuestras actividades, nuestras expresiones, pues sean una respuesta a nuestra alma. Bien, entonces, con el trabajo interno, con el trabajo personal, pues va diferenciando conscientemente cuándo se expresa como una personalidad y cuándo se expresa como el alma, y cada vez a través de ese mismo proceso de atención y observación, pues cada vez el alma se expresa más y más. Y finalmente este proceso culmina en las fases adelantadas del discipulado, en el que se convierte en un alma conscientemente encarnada. El discípulo o la discípula sabe conscientemente que es el alma y que simultáneamente es una personalidad. Y desde esa atalaya, desde ese punto de observación en el que experimenta que es el alma, pues así pues, es capaz de, en las fases avanzadas, de expresar esa alma a través de la personalidad, y se convierte así en un alma conscientemente encarnada. Sabe aquí abajo que es el alma arriba. Ahora sabemos que es el alma, sabemos que somos el alma arriba en nuestro propio mundo del alma, pero aquí abajo no lo sabemos. Entonces, el propósito final es convertirnos en un alma conscientemente encarnada, que significa que lo que sabemos arriba también lo sepamos aquí abajo, en el mundo físico, en el cerebro, sabiendo que somos el alma que ha decidido conscientemente encarnar con un propósito, con un plan de servicio para ayudar al plan de Dios. Bien, nos aconsejan que sigamos utilizando el mismo pensamiento simiente del tercer rayo: permanezco receptivo a esa inteligencia divina que produce la actividad del plan
y la acción correcta se me revela y me completo. Bueno, incluimos las mismas diapositivas de cada lección, donde os podéis descargar el libro gratuitamente. Aconsejamos que leáis previamente la lección de cada semana y, sobre todo, os damos las gracias pues, a las personas que están colaborando en Basanta, en el grupo del VTT Barcelona, para la realización de nuestras actividades, y se agradecen donaciones también para sufragar los gastos del local. Tenemos en Barcelona un pequeño local que bueno, genera cada mes unos gastos de alquiler donde se hacen conjuntamente con Espurna, la asociación también que está inspirada por el World Teacher Trust, pues de cooperación internacional. Entonces, cualquier persona que quiera hacer alguna donación pues para sufragar los gastos de alquiler, pues se lo agradeceremos. Y nada más, esto es todo. Y ahora voy a dejar de compartir y ahora podéis hacer las preguntas por chat y también podéis hacer las preguntas, como hemos dicho al principio, pues levantando la manita de reacciones, la manita. Y Rosa os abrirá el micro. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, y estoy a vuestra entera disposición. Buenas tardes a todas y a todos. Ya tenéis el PDF colgado si os lo queréis descargar. Vamos a empezar el turno de preguntas. Valentín, en la lección 7, cuando explicaste el segundo rayo, dijiste que la afluencia de energía espiritual podía producir dos movimientos. Uno que enviaba ayuda y otro que podía enviar a que la persona entrara en crisis. ¿Nos lo puedes desarrollar un poco más? Bueno, en el camino espiritual, pues tenemos una mayor afluencia de energía espiritual, pero la energía espiritual es neutra. Entonces, esa energía espiritual es ígnea, es fuego, que desciende de los planos superiores y es como el abono. Entonces, igual que cuando tenemos un campo y echamos abono directamente, al cabo de un tiempo empiezan a crecer pues el cereal, las flores, pero también empiezan a crecer las hierbas malas que habían antes en el campo, pues así. Entonces, en el camino espiritual empiezan a surgir pues, las cualidades positivas dormidas de nuestra alma, pero también empiezan a surgir aquellas cualidades pues, que no son tan positivas y que están sobre todo en el mundo del inconsciente. Entonces, esto sucede de manera natural y simplemente hay que observarlo y entender que forma parte del proceso. A mayor luz, observaremos mayor oscuridad. Y esto forma parte del camino espiritual. Si yo tengo aquí una bombilla de 220 voltios y aquí le pongo un obstáculo, la sombra que dará este obstáculo pues será a lo mejor de 10 centímetros, pero si yo aquí en vez de una bombilla de 220 pongo una bombilla de 10.000 vatios, la sombra será mucho más larga. Entonces, a mayor luz siempre hay una mayor oscuridad que observamos, porque es nuestra conciencia la que es capaz de ver lo que hay en esas capas ocultas del inconsciente, que es el almacén de miles y miles de vidas. Entonces, bueno, forma parte del entrenamiento. Hay que saberlo, no darle la mayor importancia y seguir adelante. Otra pregunta, Valentín. ¿Existen diferentes niveles de amor?
Bueno, vamos a ver. El amor es una energía y es la energía del plano búdico. El plano búdico tiene 7 niveles, 7 subplanos. Entonces, según sea nuestro nivel de conciencia y tengamos nuestro buddhi expandido, nuestro buddhi abierto, así nosotros contactaremos con cada nivel de ese amor del plano búdico. Entonces siempre el problema está en nosotros, no está fuera. Los planetas y las constelaciones están enviando energía y están a nuestra disposición. Los maestros la ven, la reconocen y las trabajan para cooperar con el plan. Nosotros no nos enteramos. ¿De quién es la culpa? No, simplemente debido a nuestro grado de conciencia. Entonces, con el amor pasa lo mismo. El amor es la energía en 7 niveles del plano búdico. Y según sea nuestro nivel de conciencia y nuestro desarrollo también del principio búdico, que forma parte de nuestra alma también, que todavía está en crecimiento y en expansión, pues así nosotros contactaremos con ese amor procedente de determinado subplano del plano búdico. Por tanto, hay personas que recibirán el amor del séptimo subplano búdico, otras del sexto subplano búdico, otras del quinto subplano, otras del cuarto subplano, otras del tercero, del segundo y del primero. Los que reciben siempre la energía de los primeros subplanos superiores, está claro, son los maestros o los iniciados y adeptos del más elevado grado de conciencia. Ellos trabajan siempre con los subplanos primeros, que se llaman en terminología teosófica el subplano atómico. Por tanto, igual que los seres de Shambhala, trabajan siempre con lo más elevado. Y el amor, por tanto, pues tiene 7 subplanos en el plano búdico, es una energía y nosotros, depende de nuestro grado de conciencia y nuestro grado de desarrollo evolutivo, pues así podremos contactar aquí abajo, con un nivel de ese amor del plano búdico. El problema siempre está en nosotros, en nuestra conciencia. Shambhala está aquí, alrededor nuestro. La jerarquía está aquí. Los maestros están aquí. Los devas o ángeles están aquí. Las energías de los planetas están aquí. De las constelaciones, todo está aquí. El problema es que nuestra conciencia pues, todavía no está desarrollada para percibir esas energías. Y eso forma parte del crecimiento que se produce de manera natural en el discipulado. Llegamos a la última pregunta. ¿En qué consiste el paso evolutivo de aprender a pensar? ¿Es igual a la polarización mental? ¿Me lo puedes repetir? ¿En qué consiste el paso evolutivo de aprender a pensar? ¿Podemos decir que es igual a la polarización mental? No. Vale, no. Aprender a pensar eso se inicia desde que pasamos de ser animales a ser seres humanos y desde entonces estamos aprendiendo a pensar cada vez más. Entonces, aprender a pensar tiene que ver con la mente concreta y con la mente abstracta. Y a medida que vamos aprendiendo a pensar, a reflexionar, a profundizar, pues vamos subiendo de su plano, de niveles en el plano mental. Entonces, los
En el plano mental inferior, los 4 subplanos, pues el más bajo, pues ¿qué se relaciona? Pues con pensamientos pues puramente materialistas, está claro. Y la persona que está ya trabajando con la mente inferior, pero de una manera organizada e iluminada, con discernimiento, con discriminación, está trabajando con el subplano superior, el cuarto, el tercero, y ahí nos vamos moviendo. Y lo mismo, pues con el plano mental superior, los 3 planos, subplanos superiores del plano mental, el plano mental superior, pues para mucha gente pues no existen, porque todavía no son capaces de pensar de manera abstracta. Las personas que estamos en el camino espiritual estamos empezando a poco, a entrar dentro de esos pensamientos del mundo abstracto. Discípulas o discípulos avanzados pues trabajan siempre en el mundo mental abstracto. Por tanto, eso es una cosa, es un proceso lento, fruto de la evolución. Y vamos ganando en profundidad, ¿no? Y esa mente, al mismo tiempo, a medida que vamos evolucionando, se va inundando con la luz de Buddhi, ¿de acuerdo? Y entonces cada vez esa mente es una mente más iluminada, una mente más despierta. Pero eso es fruto de la evolución. Entonces, la polarización tiene que ver con ese punto de conciencia que tiene el ser humano alrededor del cual giran todos sus intereses. Todos. Entonces, las personas polarizadas físicamente son personas en las que todos sus intereses en la vida pues es el cuerpo físico, la materia, el dinero, los placeres físicos, todo es físico. Y no le hables nada más, porque su polarización es física. Esta polarización también se llama polarización lemuriana. ¿Por qué? Porque los lemures tenían como objetivo, la tercera raza raíz, tenía como objetivo lograr la máxima expresión y perfección de lo que era físico. Entonces, cuando la persona ya por evolución traslada su foco de atención en el que gira todos sus intereses en la vida, pues en las emociones, pues esa persona está polarizada, se dice emocionalmente. El cuerpo emocional es su foco de atención. Entonces esa persona, pues las emociones, pues para ella es lo más importante en la vida. Pero esa persona al mismo tiempo sufre mucho, porque la persona polarizada emocionalmente vive en los pares de opuestos. Ahora no me gusta esto, ahora me gusta, esta persona no me gusta, y siempre gira también en torno a sí misma, todo. Su vida gira en torno a su plexo solar. La persona emocionalmente polarizada pues vive en su ombligo. Entonces, por ahí hay que pasar. Todos hemos pasado o estamos pasando. Y eso también se relaciona con las enfermedades. La polarización se relaciona con las enfermedades que tienen los seres humanos debido a esa polarización. Pero con el paso de la evolución del ser humano, pues sube un escalón en su conciencia y empieza a estar polarizado a nivel mental. Entonces, para esa persona, pues el mundo del pensamiento, el mundo de las formas mentales, la imaginación creadora, la visualización, todo esto le empieza a atraer más que nada en el mundo, porque se da cuenta que finalmente lo que sucede en el mundo del pensamiento es lo que finalmente se traduce en hechos y circunstancias en el mundo físico. Lo sabe, lo intuye, que la fuente de todo lo que ocurre en el mundo físico está en el mundo de los pensamientos. Y a partir de ahí, el mundo de los pensamientos empieza para ser para esa persona lo más importante. De ahí el estudio, la meditación,
le atrae, y todo eso es para esa persona lo más importante en la vida. Los temas abstractos, la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona ha ido paso a paso, pues, trasladando su foco de atención del mundo emocional al mundo mental. Pero eso también es un paso, porque hay discípulas y discípulos iniciados, muy adelantados, que ya han trascendido la polarización mental y están polarizados en el alma. Y los que están polarizados en el alma son las almas conscientemente encarnadas, que trabajan a través de los tres cuerpos, utilizándolos a plena conciencia, y cuando no necesitan trabajar con esos tres cuerpos, pues vuelven a estar polarizados en el alma, viven en el mundo del alma, y su conciencia está en el mundo de las almas. Ese es su lugar habitual. En ese estado, pues se abre la clarividencia del alma, están con los maestros, están con los grupos de almas, etcétera, con la jerarquía. ¿Por qué? Porque son personas que ya han pasado al siguiente nivel. Por eso, los aspirantes en el camino espiritual tienen que ir aprendiendo a polarizarse, sobre todo del nivel emocional a nivel mental. Y los discípulos y discípulas en probación han de continuar en ese proceso de polarización y pasar del plexo al centro agna y intentar estar siempre sentados en el trono entre las cejas y desde ahí observar la vida con desapasionamiento, con discernimiento. No vivir siempre con los higadillos revueltos, que esa es la polarización emocional. Ver la vida como el observador, como el testigo. Y de esa manera empezar a manejar los cuerpos. Y este es el siguiente paso de los discípulos probacionistas, de ahí la importancia de meditar, de estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto también es un estado transitorio. Un día, pues todos y todas nosotros, pues llegaremos a estar polarizados en el alma. Y sabremos y experimentaremos que somos el alma, continuamente, las 24 horas. Y somos el alma que utilizamos los tres cuerpos para expresar nuestro plan, nuestro propósito, para cooperar con el plan de Dios. Y lo haremos conscientemente. Es lo que Kumar dice muchas veces. El discípulo llega a un punto en el que vive siempre en el alma, en samadhi, si queréis decirlo de otra manera, o en satori, vive en samadhi y baja conscientemente a la personalidad cuando es necesario, y cuando no es necesario retira su conciencia de la personalidad y vuelve a su mundo. Pero es que nuestro mundo, nuestro hogar, es el hogar del alma. Nuestro hogar es el mundo del alma. No es el mundo de la personalidad. Los tres mundos, mental, emocional y físico, no son nuestro mundo, no son nuestro hogar. Estamos aquí como una fracción del alma encarnada para expresar el plan del alma que nos ha enviado. Recordar, la personalidad etimológicamente significa máscara. Somos la máscara del alma. Entonces, nuestro hogar no es este. Estamos aquí, pues de alguna manera, bueno, haciendo casi desterrados, un trabajo que es un trabajo para el alma. De hecho, hay un libro muy bonito, un librito teosófico que se llama Dioses en el destierro. Dioses en el destierro porque el ser humano pues, no sabe que es un Dios. No lo sabe. Un ser divino no lo sabe. Mientras no lo sepa, pues es un Dios en el destierro. Entonces, el proceso de las diversas polarizaciones es un proceso que tiene que ver con el proceso evolutivo del ser humano. Y ese aprender a pensar cada vez mejor forma parte de ese proceso de polarización.
Esto en las lecciones también que van a seguir a continuación o posteriores, se explica un poco más lo que es el tema de la polarización mental y la importancia de la polarización, porque es el siguiente paso para la humanidad. El siguiente paso para la humanidad es este, pasar de la polarización emocional a la polarización mental. Y nosotros, pues, somos los precursores de ese trabajo. No se puede llegar al alma estando polarizados emocionalmente, porque no estamos ni alineados ni siquiera con la mente. Hay que tener una mínima alineación entre el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Hay que estar alineados para que el alma pueda hacer fluir su energía. Y mientras estamos en el cuerpo emocional polarizados, el cuerpo astral va dando bandazos continuamente y está sujeto a unas vibraciones violentas, violentísimas, que son las emociones, las pasiones. Entonces todo eso se tiene que armonizar, se tiene que alinear y se alinea a través de la polarización mental. Y a partir de ahí conseguimos esa alineación, esa armonización, poco a poco, y de ahí poco a poco vamos subiendo hasta el siguiente peldaño. No podemos saltarnos pasos, no podemos saltarnos pasos. Muchas Pero es un gracias, proceso Valentín. lento, es un proceso lento, ¿eh? Un proceso lento, muy lento, pero seguro, y en el que también estamos asistidos y ayudados, ¿eh? Estamos ayudados sobre todo por el ángel solar. El ángel solar hace un trabajo tremendo con nosotros. Nosotros damos un pasito hacia él y él da 10 pasos hacia nosotros. Entonces nos está ayudando desde el plano del alma, desde el plano causal o mental superior. Entonces, bueno, tenemos mucha ayuda de nuestra alma, del ángel solar, de los maestros, de la jerarquía, de Dios mismo. Entonces, bueno, estamos siempre asistidos, respetando nuestro libre albedrío y nuestras decisiones. Eso es sagrado. Entonces, todo siempre depende de nosotros. Depende de nosotros. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Nadie se anima a hacer ninguna pregunta? Dulos, ¿puedes abrir el micro? Abre tu micro. No te oigo. Dolos, no te oímos. Abre Tienes el el micro, micro por favor. cerrado, abajo. Ahora. Ahora. Dime, María Dolores. Mira, en los requisitos que enumerabas, en el cuarto, dice, después de recibir la clara impresión o visión del ideal de su alma, lo acepta y lo construye con el ojo de la mente. ¿Sí? ¿Qué es esto del ojo de su mente? Bien, el ojo de la mente es la mente focalizada sin intervención de las emociones. El ojo de la mente es la mente focalizada sin la intervención de las emociones. Y tú en esa condición, pues la mente se transforma en un gran ojo con el que tú puedes ver lo que tú desees construir. De manera armoniosa, tranquila, desde el centro entre las cejas y con todas las emociones aquietadas. Entonces, ese es el ojo de la mente. No es que la mente tenga un ojo, no.
en sí misma, la mente se convierte en un ojo a través del cual nosotros podemos crear, mediante el poder de la visualización, podemos crear a través de la mente pues lo que nosotros deseemos y queramos. Ese es el trabajo de la construcción de formas. Hoy en día pues se habla de visualización, que se utiliza pues para sanar o para curar enfermedades, hasta incluso se utiliza la visualización para curar el cáncer o para acelerar su proceso. Todo eso forma parte de esas capacidades que tenemos todos todavía dormidas y que forman parte de la capacidad creadora de la mente. Y tenemos que empezar a utilizarlas. Entonces, esta lección habla de los prerequisitos necesarios para empezar a ser creadores. Creadores. ¿Alguna pregunta más? Si miráis en el chat, doy las gracias a Reyes porque ha colgado el PDF del libro de Dioses en el Destierro. Si alguno se lo quiere descargar, podéis clicar aquí en el PDF para descargarlo. Es un librito teosófico muy interesante y, bueno, no dice nada nuevo, pero, bueno, ayuda a entender cómo se siente un poco el alma cuando todavía pues está aquí cubierta de tanta ignorancia. Está bien, no sé si es, ahora no recuerdo el autor, pero es un autor teosófico, es un librito teosófico de los primeros tiempos. Si no hay más preguntas, pues voy a abrir los micros pues para que podáis saludar a la gente y despediros. No sé si lo he hecho bien. Permitir que los participantes reactiven su propio micro. Podemos